Bienvenidos apreciados hermanos y amigos, sean bienvenidos a vuestro canal El Estandarte Adventista. Al empezar este año 2021, vamos también a iniciar el estudio de una nueva lección de escuela sabática, la misma que versará en torno al libro profético de Daniel, libro que, como veremos, es sumamente importante conocer por parte del pueblo de Dios, pues fue escrito básicamente para este final de los tiempos que hoy nos ha tocado vivir. Recordemos que en Daniel 12:4 y en Daniel 12:9, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que las profecías de este libro serían para el tiempo del fin. Es decir, que la información profética contenida en este libro sería de especial y exclusiva relevancia para los que vivieran en estos momentos finales de la historia, que son justamente estos tiempos actuales. En este sentido, el libro de Daniel es sumamente valioso para el creyente, pues no solamente nos brinda una información privilegiada, sino que además su confirmación o verificación nos ayudará a consolidar nuestra fe en Dios y en su palabra. Recordemos acá el versículo en San Juan 14:29 que nos dice: Ya os lo he dicho antes, para que cuando suceda creáis. Así pues, apreciados hermanos, este libro nos puede ayudar a crecer en la fe. Sin embargo, además de este crecimiento en la fe, hay algo más que podemos obtener del estudio de este libro, y que es, creo yo, la salvación o preservación literal de nuestras vidas, pues de la comprensión o el entendimiento que tengamos de este libro y de la información contenida en él, podremos tomar decisiones en torno a nuestra salvación o perdición y muerte. Recordemos que aquellos que escucharon de Jesús aquella advertencia en torno a la abominación desoladora y le obedecieron escapando de la ciudad de Jerusalén, salvaron sus vidas. Sin embargo, la mayoría de los judíos que rechazó a Cristo perecieron en la destrucción de Jerusalén, pues no entendieron la profecía de la abominación desoladora de Daniel 9:27. Por ello quisiera invitarles, apreciados hermanos, a valorar de modo significativo la información profética contenida en este libro de Daniel, información que Dios nos ha proporcionado anticipadamente para conocer no solo los eventos actuales, sino para afirmar nuestra fe y preservar nuestras vidas del gran peligro que nos amenazará al establecerse en el mundo entero la Roma papal. Sin más que decir, comencemos este extraordinario estudio en torno al libro profético de Daniel. Pero antes, tengamos unas breves palabras de oración. Oremos, apreciados hermanos. Querido y buen Padre que estás en las alturas de los cielos, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estudiar tu santa y sabia palabra. Te pedimos en esta hora tu bendición y la ayuda de tu Santo Espíritu para poder entenderla y también para poder aplicarla en nuestras vidas, pues queremos andar en los justos y buenos caminos de tu santa y perfecta ley. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Nuestra lección lleva por título: La palabra profética es una luz. Bien, el título es muy ilustrativo del propósito principal de nuestra lección, pues nos expresa de manera breve y concisa la idea central de nuestro estudio, el cual es enseñarnos lo importante y significativo que debe ser para el cristiano la palabra profética, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual de este tiempo del fin, tiempos que podemos calificar como de gran confusión y engaño en el mundo entero. Por eso, en cierta manera, los cristianos podemos decir que tenemos el privilegio de contar con la meritoria información que nos da la palabra profética, pues de manera anticipada nos informa cuál es el derrotero que sigue nuestro mundo. Y de la misma manera, en el versículo de introducción se nos confirma esta misma idea, pues en 2 de Pedro 1:19 el apóstol Pedro nos afirma que la profecía es como una antorcha que nos alumbra cuando estamos en un lugar oscuro, por lo que hacemos bien en estar atentos a la profecía. Por tanto, preciados hermanos, atendamos el consejo inspirado que nos da el apóstol Pedro y valoremos a la palabra profética, pues en este tiempo del fin, nuestro éxito como discípulos de Cristo dependerá en gran manera de nuestra obediencia a la información que nos da la profecía.
Dicho esto, pasemos a desarrollar las preguntas de nuestra lección. Pregunta número 1. ¿Qué hizo el Señor para no dejar a sus hijos en la incertidumbre y a través de quién habló a la humanidad? Bien, lo que hizo Dios para no dejarnos en la incertidumbre fue informarnos de manera anticipada acerca de las cosas que nos acontecerían en este mundo, pues Dios, nuestro amante Padre Celestial, previendo las dificultades que nos sobrevendrían, nos ha revelado los acontecimientos futuros de manera adelantada, para que nosotros, al ver ocurrir los acontecimientos, creamos más en Él. Y toda esta información privilegiada ha quedado registrada en las Sagradas Escrituras. Tomemos como ejemplo el siguiente párrafo en Génesis 18:17, cuando Dios expresó: no encubriré a Abraham lo que he pensado hacer a Sodoma y Gomorra. Y de manera similar en Amós 3:7 tenemos un hermoso texto que declara que Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos o sus intenciones a sus profetas. Y esta es pues otra de las características de nuestro Padre Celestial, de ser un Dios del conocimiento o de las profecías, pues Él busca informarnos de manera adelantada las cosas que han de acontecer, ya que Él no quiere que nos perdamos y perezcamos, sino que, conociendo los eventos futuros, consigamos nuestra salvación. Por eso es necesario que nosotros como pueblo de Dios le demos más importancia a la profecía, pues como veremos en nuestro estudio, la salvación de nuestras vidas dependerá de nuestra aceptación a la profecía. Tenemos también una subpregunta que nos dice: ¿a través de quién habló Dios a la humanidad? Bueno, Dios ha hablado a la humanidad a través de sus siervos, los profetas, quienes han registrado los mensajes que Dios les transmitió en un libro que nosotros conocemos como la Santa Biblia. En realidad, Dios ha escogido a los profetas para comunicarles sus secretos tanto a la Iglesia como al mundo entero, y todos podemos acceder a estos secretos, pues se hallan registrados en las Sagradas Escrituras. Por eso es recomendable que estudiemos las profecías de la Biblia para entender mejor lo que acontece hoy en el mundo y el derrotero final que tendrá. En la página 371 del libro El conflicto de los siglos, Ellen White nos señala que las Escrituras nos revelan con claridad el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia, que es la segunda venida del Señor Jesús. Por eso el enemigo está temeroso y busca anticiparse a este gran evento, tratando por un lado de modificar u ocultar las profecías, para que la Iglesia y la humanidad desconozcan la información que Dios nos ha proporcionado, o cambiando las condiciones de nuestro mundo, aunque esto también lo describe la profecía. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un primer subtítulo que nos dice: lineamientos para el pueblo de Dios. Pregunta número 2. ¿Qué es importante hacer inmediatamente cuando Dios habla? Bien, de acuerdo a la instrucción que nos da la Biblia, cuando Dios nos habla, es recomendable que nosotros como sus siervos le escuchemos, mostrando una actitud de humildad y sumisión al llamado del Señor, como si fuéramos niños. Así está especificado, por ejemplo, en 1 Samuel 3:10, cuando el sacerdote Elí aconsejó al joven Samuel que cuando Dios le llamara, él respondiera en tono humilde: habla, Señor, porque tu siervo oye. Así es, apreciados hermanos, el consejo que nos da la Escritura es de escuchar de manera humilde y sumisa cuando Dios nos quiere transmitir su palabra. Y de la misma manera lo vemos en Josué 5:14, cuando el valeroso comandante de las tribus de Israel, Josué, hijo de Nun, se dirigió a Dios de manera sumisa y humilde como un pequeño niño al decir: ¿qué manda mi Señor a su siervo? También en Hechos 9:6 vemos la misma actitud en el apóstol Pablo, quien ante la gran visión que tuvo con el Señor Jesús en su camino a Damasco, dijo así a Cristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Estas actitudes que mostraron estos valerosos varones del Señor están registrados en la Biblia para que nos sirvan de ejemplo a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Qué consejo impartió el apóstol Pedro para poder beneficiarse de la preciosa luz de la profecía? Bien, los consejos que el apóstol Pedro nos ha impartido para beneficiarnos de la información que nos dan las profecías es básicamente que prestemos atención a la palabra profética, pues hacemos bien al actuar así. Además de esto, el apóstol ha señalado que la profecía es la palabra o información más segura que podamos conocer, y cual antorcha nos alumbra en medio de las tinieblas, pues ha sido Dios mismo quien lo ha transmitido a sus santos profetas por medio de la inspiración de su Santo Espíritu. Asimismo, el apóstol también nos advierte que la profecía no es de interpretación privada, pues es el Espíritu de Dios quien lo inspiró. Así que debemos recurrir al mismo Espíritu Santo a través de la oración para que Él nos explique las mismas profecías que Él inspiró a los santos profetas. En la página 427 del libro Los Hechos de los Apóstoles, Ellen White nos declara que la profecía puede confirmar y afianzar nuestra fe, lo cual es cierto, apreciados hermanos, pues en Romanos 10:17 San Pablo nos dice que la fe se da por el oír la palabra de Dios, y la profecía es la palabra de Dios. Por eso la profecía puede afianzar nuestra fe. Y del mismo modo, en San Juan 14:29, el Señor Jesús afirmó: ya os lo he dicho antes, para que cuando veáis que sucedan las cosas, creáis. Es decir, es la confirmación de las profecías en la realidad las que deben llevarnos a crecer en la fe. Y de la misma manera, Ellen White nos dice, en el libro Testimonios para los Ministros, en la página 113, que cuando hayamos leído o entendido el libro de Daniel y Apocalipsis, nuestra fe se incrementará. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos ahora un segundo subtítulo que nos dice, la luz más esencial. ¿Quién únicamente conoce y es capaz de predecir el futuro, y a quién se dirigen un gran número de maravillosas profecías? Bien, de acuerdo a la Escritura, únicamente Dios es capaz de conocer los hechos desde su principio u origen en el pasado hasta su final en el futuro, pues Dios es eterno y no tiene principio ni fin, y en su infinito poder todo lo conoce desde su origen hasta su final, y revela su conocimiento y secretos a todos aquellos que le adoran y le sirven como su Dios y Creador. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Dios nos dirá con certeza todo lo que ocurrirá en el futuro. Sobre la subpregunta que nos dice, ¿a quién se dirigen un gran número de las profecías? Bueno, como vosotros mismos ya lo entenderéis, la mayoría de las profecías se dirigen a Cristo, pues es Cristo el centro de las profecías y el objeto de su declaración. En ese sentido, los distintos acontecimientos que se profetizan en la Biblia convergen en Cristo, tanto en su primera venida como en su segundo glorioso retorno. En 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 10 al 12, se nos dice que los santos profetas entendieron que las profecías que ellos nos transmitían trataban de Cristo, tanto de su primera venida como un humilde niño, así como de su segunda gloriosa venida, y por eso ellos con diligencia e interés escudriñaban todas estas profecías para conocer más acerca de Jesús. Por eso vemos en el capítulo 24 de Lucas cómo el Señor Jesús explicó a unos discípulos que iban de camino a la ciudad de Emaús todas las profecías concernientes a él, desde Moisés pasando por los salmos hasta los profetas. Además de esto, el apóstol Pedro nos declara que incluso los ángeles están interesados en conocer las profecías dadas por Dios a sus siervos los profetas, pues llama a su atención cómo sería la segunda aparición del Señor Jesús aquí en la tierra. Y así también debería ser en nosotros, apreciados hermanos. Debería haber también ese mismo interés por conocer las profecías. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 5.
¿Qué libro profético del Antiguo Testamento contiene la información más exacta en relación al tiempo del fin? En el Antiguo Testamento, el libro profético que contiene información más abundante, detallada y exacta acerca del tiempo del fin es el libro de Daniel, pues es en este libro en donde encontramos una explicación detallada en cuanto a tiempos y eventos que se sucederán en los últimos días de nuestro mundo, el cual es justamente el tiempo que nos ha tocado vivir. Es por este motivo que el Señor Jesús, al hablar de las señales de su segunda venida, se refirió al libro de Daniel, para que lo leyéramos y entendiéramos. Así está escrito en Mateo 24:15. Por eso es muy importante, apreciados hermanos, estudiar de manera minuciosa y con oración este libro del profeta Daniel, pues así comprenderemos mejor los actuales acontecimientos que se están sucediendo en nuestro mundo y que seguramente están contemplados en la profecía de este libro. Por eso debemos estudiar con dedicación y esmero el libro del profeta Daniel y complementarlo con el libro de Apocalipsis. En realidad, la luz profética que encontramos en el libro de Daniel fue dada especialmente para nuestros días. Así se lo dijo el ángel Gabriel a Daniel, allí en las orillas del río Hiddekel, tal como está registrado en Daniel 12:4. En las páginas 113 y 114 del libro Testimonios para los Ministros, Ellen White nos dice que cuando comprendamos el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, entonces se verá en nosotros un gran reavivamiento. Recibiremos tales vislumbres del cielo que nuestro carácter será transformado con la bendición que corresponde a los de corazón puro. Sin embargo, todo esto que hemos mencionado acerca del libro de Daniel no implica que menoscabemos los demás libros proféticos de la Biblia, como Isaías, Ezequiel o Jeremías, pues todos esos libros también han sido inspirados por el Espíritu Santo y contienen descripciones que corresponden al tiempo del fin, es decir, a nuestro tiempo. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Tenemos un subtítulo final que nos dice: el sello de confirmación de la profecía bíblica. Pregunta número 6. ¿Quién imprimió el sello divino en el libro de Daniel? El sello divino en el libro de Daniel, o reconocimiento como libro profético por excelencia, lo imprimió el mismo Señor Jesús, y esto ocurrió allá en el Monte de los Olivos, cuando el Señor exponía a sus discípulos su último sermón profético. Allí Cristo señaló que había que leer y entender el libro de Daniel para poder reconocer a la abominación desoladora que vendría sobre Jerusalén, abominación de la cual habría que huir para salvar la vida. En realidad, unos 6 siglos atrás, el profeta Daniel anunció la venida del desolador, la cual está registrado en Daniel 9:27, en el contexto de la profecía de las 70 semanas, que es una profecía exclusivamente para el pueblo judío de los tiempos apostólicos, pero también está registrado en Daniel 11:31 y 12:11, en el contexto de la profecía del rey del norte y del sur, la cual es una profecía para nuestro tiempo. El Señor Jesús remarcó que la venida del desolador señalaba el momento de la huida de sus discípulos hacia el campo o hacia los montes, por lo que había que estudiar a fondo este libro para entender de qué trataba este abominable desolador y reconocerlo en el momento que apareciese para escapar por nuestras vidas. Así está escrito en San Marcos 13:14 como en San Mateo 24:15. En realidad, apreciados hermanos, el Señor Jesús, al declarar la necesidad de estudiar el libro de Daniel para buscar entender quién era el desolador abominable, estaba también reconociendo la importancia que tiene el estudio de la profecía, tanto en la preservación de nuestras vidas como en nuestra salvación. Recordemos que cuando ocurrió el sitio de Jerusalén en el año 70, ningún cristiano pereció, pues reconocieron al abominable desolador y huyeron de él antes que pudiese hacerles daño, y así esparcieron el cristianismo por el mundo. No así los judíos, que rechazaron a Cristo, pues no reconocieron al desolador cuando éste apareció, y perecieron dentro de Jerusalén más de 1 millón de personas,
pues los romanos aniquilaron a esta ciudad, con todos adentro. Aquí es pertinente hacer mención de un versículo muy interesante en San Juan 13:19, en la que el Señor nos dice: os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Es decir, si creemos en las profecías de este libro, de las cuales dependerán nuestras vidas, también creeremos en el Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador. Pasemos ahora a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué se informa acerca de Daniel como persona? La Escritura nos dice que Daniel era un príncipe judío que fue llevado cautivo a Babilonia durante el reinado del rey judío Joacim. Esto fue durante la primera invasión babilónica a Jerusalén, ocurrida en el año 605 a.C. En estas circunstancias, Daniel, siendo en ese momento muy joven, de aproximadamente 17 años, tomó la decisión, junto a otros 3 jóvenes amigos, de mantenerse firmes en su fe, es decir, en su obediencia y adoración al Dios de Israel, aún estando él cautivo en una tierra extraña. Y Dios premió esta decisión de fe de Daniel y lo preservó de la ira de sus enemigos. Aquí tenemos que señalar que Daniel entendió que solo podría contar con la protección de Dios si se mantenía fiel guardando la palabra del Señor, pues su cautividad era consecuencia del pecado y la falta de fe de su nación. En realidad, hermanos, Daniel es un personaje de quien tenemos mucho que aprender y es también un ejemplo a imitar por su firmeza y fidelidad admirables en cuanto a su fe en Dios, aun en las circunstancias más difíciles que podría tocarle a uno vivir, pues estando cautivo su fe no disminuyó, sino al contrario se desarrolló y fortaleció aún más. Por eso es que Dios pudo utilizarlo como instrumento suyo para darse a conocer en Babilonia como el verdadero y único Dios, en cuyas manos está el dominio tanto de los reinos de la tierra como de los hombres, y asimismo el control de todos los acontecimientos que se dan en el mundo, ya sea que involucre reinos o personas. Por esta fidelidad y lealtad a prueba de fuego, es que Dios escogió a Daniel para darle las mayores revelaciones de sus secretos, revelaciones que hoy se hacen necesarios conocer para explicar los acontecimientos que estamos viviendo, pues ya estamos en el final de los tiempos. Bueno, hasta aquí, apreciados hermanos, son mis comentarios a nuestra lección de escuela sabática. Espero que os pueda ser de utilidad en vuestros estudios. Es mi deseo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.